Eran poco después de las 3 de la madrugada del 6 de junio de 2025, cuando el aire nocturno se cernía pesado sobre la base aérea de Angles. El mundo, por un breve instante, permanecía perfectamente inmóvil, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. En el lejano oriente, el cielo apenas insinuaba el amanecer. En la superficie, la base estaba envuelta en rutina. Centinelas patrullaban las cercas del perímetro, vigilantes parpadeaban frente a las pantallas, y operadores de radar sorbían café rancio para ahuyentar el cansancio. Pero mucho más allá del borde de la base, donde la negrura de la noche ocultaba ambición e innovación, algo extraordinario estaba en marcha. Una formación de 17 vehículos aéreos no tripulados, cada uno cargado de improvisación e ingenio. Para un ojo inexperto podían parecer inofensivos, incluso caseros. Estructuras cuadradas, rotores de plástico, cámaras térmicas no más grandes que un sello postal. Pero no eran juguetes de aficionados, eran heraldos de una nueva era de conflicto, guiados por lógica fría y una intención ardiente. Durante 6 horas, estos drones fabricados en Ucrania habían viajado bajo el radar, literal y figurativamente, atravesando 750 kilómetros de espacio aéreo disputado, esquivando puestos de observación enemigos y redes de vigilancia electrónica. Volaban bajo, abrazando el terreno, ocultando su firma con cada kilómetro recorrido. A diferencia de los drones de guerras pasadas, no había comunicación directa, ni mano que los guiara tras la mitad del trayecto. Cada uno fue liberado por sus operadores y dejado a su propia inteligencia a bordo, una hazaña impensable hace una década. Instintos artificiales. Cómo el enjambre vio en la oscuridad. El secreto no estaba solo en su hardware, sino en las mentes digitales dentro de ellos. Cada dron llevaba un cerebro de IA, entrenado a la medida con miles de imágenes aéreas y diagramas recolectados de bases de datos abiertas y filtraciones clasificadas. La red neuronal había estudiado cada ángulo, cada sombra, cada matiz de la base aérea de Angles y, lo más importante, su depósito de combustible. Un laberinto de tanques cilíndricos, tuberías y válvulas que contenían el combustible literal de los bombarderos estratégicos de Rusia. Al acercarse, las ópticas térmicas del dron líder comenzaron a descomponer el depósito, analizando firmas de calor borrosas a través de su sensor granulado. La IA no simplemente reconocía un punto caliente en la pantalla, deducía qué tanques acababan de llenarse, cuáles se estaban enfriando, cuáles tuberías contenían vapor inflamable bajo presión. Calculaba probabilidades, comparaba diseños e identificaba al tanque número 4 como el objetivo de mayor valor. Un solo tanque, recién abastecido, era tanto el más volátil como el más vulnerable. Pero aquí es donde la trama se volvía más espesa. Cada dron, trabajando en aislamiento, pero usando las mismas rutinas neuronales, llegaba de manera independiente a la misma conclusión. Nadie daba órdenes, ningún dron lideraba a los demás. Era como si 17 mentes programadas bajo la misma lógica ejecutaran la misma danza intrincada sin necesidad de pronunciar una palabra. En términos militares, esto era autonomía distribuida, una pesadilla para los defensores y un sueño hecho realidad para los innovadores. Sus planes de vuelo reflejaban esta autoorganización. Cada dron ajustaba su rumbo y altitud, cuidando de evitar tanto colisiones en el aire como zonas de explosión superpuestas. Uno se acercaba desde el oeste, otro desde el noroeste, y otros dividían su aproximación en ángulos calculados con precisión. El efecto era una muralla de precisión, cada vector de ataque elegido para causar el máximo caos y la mínima posibilidad de fallo mecánico. La mano invisible, perder el control a propósito. Mientras tanto, de regreso en Ucrania, el equipo que había lanzado el ataque ya había cedido el control. Durante la última media hora, los drones estaban fuera de alcance, inalcanzables incluso si los operadores hubieran querido intervenir. Los momentos finales de la misión ahora se desarrollaban en un silencio total, una prueba no solo de tecnología, sino de fe en la propia idea de autonomía. Los nervios en el centro de control ucraniano eran palpables. Los técnicos observaban pantallas que ya no ofrecían retroalimentación. Las últimas señales celulares se habían desvanecido, dejando únicamente un rastro de blips desaparecidos en el software de monitoreo. Los oficiales debatían las probabilidades. ¿Lograrían los bloqueadores rusos cegar la navegación? ¿Las baterías antiaéreas los interceptarían en la carrera final? ¿El código de evasión de colisiones resistiría bajo presión?
No quedaba nada más por hacer que esperar y observar, con su propio destino atado a líneas de software, electrónica barata y las variables impredecibles de la guerra moderna. Sigilo por simplicidad. ¿Cómo los defensores no vieron la amenaza? Ajeno a lo que se avecinaba, el personal ruso en la base aérea de Angles no tenía motivos para entrar en pánico, al menos no todavía. El escudo externo de la base era el célebre sistema de defensa aérea S-400, posicionado con precisión matemática y armado con un arsenal que valía más que el presupuesto de defensa anual de muchos países. Los operadores de radar observaban pantallas enormes, repletas de ecos de aves migratorias, patrones climáticos lejanos y algún avión civil ocasional. Lo que el sistema no estaba preparado para enfrentar era un ataque de fantasmas. 17 drones diminutos volando más bajo que la mayoría de los árboles, construidos con materiales que reflejaban casi nada al radar. Los radares del S-400 escaneaban incansablemente el horizonte, pero a 50 metros del suelo, la curvatura de la tierra y el ruido de fondo del terreno enmascaraban la amenaza hasta que ya estaba prácticamente encima. Su base de datos de amenazas era un prodigio de la ingeniería. Cazas, misiles de crucero, incluso bombarderos furtivos, todos fácilmente clasificados, codificados por color y priorizados. Pero nada en sus circuitos lógicos sugería que un dron de plástico de $90 pudiera convertirse en un riesgo existencial. Dentro del perímetro, el comandante de la base confiaba en que, incluso si algo lograba colarse, las baterías Pantsir S-1 que rodeaban el depósito de combustible se encargarían del resto. Estos híbridos cañón misil autopropulsados eran el orgullo del diseño ruso moderno, repletos de sensores y armados con cañones gemelos de 30 milímetros. Los videos promocionales los mostraban destruyendo fácilmente desde bombas inteligentes hasta misiles de crucero. Pero la guerra real rara vez se parece a la propaganda. Los radares del Pantsir estaban calibrados para amenazas mayores, y sus sistemas de guiado de misiles requerían una firma mínima para fijar un blanco. Una firma que estos drones simplemente no tenían. Los sensores térmicos eran mejores, pero rastrear un punto en movimiento más pequeño que una pelota de fútbol en la oscuridad, entre la neblina de calor de un depósito en expansión, era casi imposible. Contramedidas electrónicas. Cuando los interferidores no sirven. Los rusos no habían sido complacientes. Habían cubierto la base aérea con un manto de contramedidas electrónicas, en particular con los sistemas Pole-21. Transmisores capaces de inundar el espectro con datos GPS falsos en todas las frecuencias que Occidente había utilizado alguna vez. Estos interferidores podían hacer que incluso drones sofisticados se desviaran de rumbo o aterrizaran inofensivamente en un campo. Pero los ingenieros ucranianos habían anticipado esto, porque sus drones no usaban GPS en absoluto. En cambio, navegaban como los pilotos de antaño, con magnetómetros, giroscopios, acelerómetros y cálculos de navegación inercial para mantener el rumbo y la distancia recorrida. Los interferidores, por más costosos y avanzados que fueran, resultaban irrelevantes para un sistema que nunca escuchaba esas señales desde el principio. Incluso si los defensores lo hubieran comprendido, ya era demasiado tarde. El enjambre estaba dentro de la cortina electrónica, lo suficientemente cerca como para que la interferencia solo confundiera a sus propios radares. Aproximación final. El cierre del círculo a la 033, la formación comenzó a transformarse de un grupo disperso en una línea de batalla. La computadora a bordo del dron líder, tras completar su lista final de verificación, envió la señal por protocolo a los demás. Un acuerdo silencioso incrustado en su programación. 7 drones ascendieron hasta los 80 metros, listos para lanzarse en picada sobre los delgados techos de acero de los tanques de combustible. 5 mantuvieron una altitud de 50 metros, preparados para impactar contra las paredes superiores donde se acumulaban vapores inflamables. Los últimos 5 descendieron aún más, apuntando a las líneas de soldadura en la base de los tanques, donde la fatiga del metal era más probable. En el puesto de mando ruso, un joven operador de radar fue el primero en notar algo extraño. Un destello apareció en la pantalla, altitud de 50 metros, cerrando a 150 km por hora. La computadora lo etiquetó como desconocido, baja prioridad. Cambió a la cámara térmica y parpadeó con sorpresa. Un diminuto punto de calor,
pronto acompañado por otros 17 contactos, alineados casi perfectamente en un arco de 3 kilómetros. Su entrenamiento le decía que eso no podía ser un ave, ni tampoco una aeronave civil. El instinto, alimentado por la adrenalina, lo empujó a presionar el botón de emergencia de Engage. Misiles rugieron hacia el cielo, guiados por radares que apenas podían distinguir sus blancos, con enlaces de mando que se interrumpían una y otra vez. Uno tras otro los misiles fallaron al detonar, sus espoletas incapaces de fijarse en un retorno tan pequeño e irregular. Las baterías antiaéreas abrieron fuego, trazadoras cosiendo la oscuridad. Pero a esas distancias contra objetivos tan pequeños y ágiles, las probabilidades eran mínimas. Los proyectiles estallaban en el aire, esparciendo metralla inofensiva en la noche. Mientras tanto, los sistemas de evasión de colisión de cada dron los mantenían perfectamente espaciados, tejiendo trayectorias automáticas incluso cuando el cielo se llenaba de fuego y metal. Era una escena que parecía sacada más de la ciencia ficción que de la guerra. Infierno desatado. El momento del impacto. A las 3:08 en punto, el cálculo silencioso terminó. El dron líder, siguiendo sus instrucciones finales, se lanzó en picada contra el tanque número 4. Su ojiva de 3.2 kilogramos, diseñada como un cono de cobre invertido, impactó el techo del tanque con precisión quirúrgica. La carga hueca atravesó 8 milímetros de acero y detonó en el espacio saturado de vapores inflamables, encima de miles de toneladas de combustible de aviación. En una fracción de segundo, el tanque se transformó en una bomba. La explosión creó una onda de choque supersónica, lanzando el techo al cielo, arrancando las paredes y desatando una marea de combustible ardiente sobre el pavimento. 3 drones más alcanzaron sus blancos en rápida sucesión. Los tanques 1, 7 y 12 estallaron en cadena, sus cubiertas girando por los aires, el estruendo del metal mezclado con el rugido del fuego. El sistema automático contra incendios respondió de inmediato. Las boquillas de diluvio se activaron y espuma comenzó a cubrir las llamas, mientras luces verdes parpadeaban desesperadamente en el panel de control. Pero aquel sistema jamás había sido diseñado para enfrentar un asalto como este. En menos de 2 minutos, los depósitos de espuma se agotaron, incapaces de contener la magnitud de la destrucción. A medida que el calor superaba los 1800 grados Celsius, las tuberías que alimentaban los tanques reventaron, lanzando chorros de combustible encendido en todas direcciones. Las brigadas de bomberos intentaron acercarse, pero sus vehículos se abrazaban antes de llegar al infierno. Las válvulas de cierre de emergencia, diseñadas en otra era, fallaron una tras otra al derretirse sus sellos. En apenas 10 minutos, todo el depósito de combustible estaba consumido por las llamas. Una breve explosión de vapor por líquido en ebullición destrozó el tanque 6, enviando una onda expansiva que hizo añicos ventanas a kilómetros de distancia. Por primera vez en la historia militar rusa moderna, una base estratégica perdía su corazón vital no por bombarderos ni misiles de crucero, sino por un puñado de drones baratos y conectados en red. Réplicas, las nuevas reglas de la guerra. Con el amanecer sobre la devastación, las implicaciones comenzaron a hacerse evidentes. El combustible que ardía no era queroseno de aviación común, era una mezcla especializada, formulada para los bombarderos estratégicos de Rusia, los Tu-160 y Tu-95MS. Con esos tanques destruidos, los despegues serían imposibles durante semanas, quizá meses. A lo largo de Rusia, comandantes de base y generales de la Fuerza Aérea hacían cuentas. Si un ataque así era posible en Angles, entonces ningún objetivo, sin importar qué tan lejano, estaba realmente a salvo. Los operadores ucranianos, que habían observado la misión desarrollarse en un silencio radial absoluto, recibieron las primeras imágenes satelitales en cuestión de horas. Columnas de humo negro se elevaban sobre la base, visibles a kilómetros de distancia. Los medios de comunicación en todo el mundo retomaron la historia, mientras analistas se apresuraban a entender lo ocurrido. Videos mostrando las secuelas circularon con rapidez. Acero retorcido, tierra carbonizada, infraestructura arruinada. En Internet, el evento se volvió viral. Foros militares debatían cada detalle. Expertos diseccionaban la aparente simplicidad del ataque, maravillados de que piezas compradas en línea y código escrito por voluntarios pudieran vulnerar una de las redes de defensa más sofisticadas del planeta. Dentro de la estructura de mando rusa se gestaba un ajuste de cuentas.
Memorandos urgentes pedían mejorar la detección, reforzar radares, endurecer comunicaciones de respaldo y desarrollar nuevas estrategias contra enjambres autónomos. Ingenieros y oficiales que alguna vez habían despreciado a los drones pequeños como simples molestias, ahora entendían su verdadera amenaza. No su fuerza, sino su inteligencia y sus números. Epílogo. Lecciones escritas en fuego. Para el resto del mundo, el ataque a la base aérea de Angles fue una llamada de atención, un mensaje escrito en combustible ardiendo y acero retorcido. Las guerras ya no se definirían únicamente por presupuestos colosales, cazas de última generación o los sistemas de misiles más avanzados. Se definirían por la adaptabilidad, la creatividad y la capacidad de transformar tecnología civil en armas letales. En esta nueva era, la supremacía no pertenecería necesariamente al ejército más grande, sino al bando dispuesto a experimentar, innovar y confiar en las máquinas, y en los humanos que las habían enseñado a pensar. En las ciudades ucranianas, la noticia de la misión se propagó rápidamente. Los ingenieros que habían escrito el código y ensamblado los drones celebraron en silencio, conscientes de que el éxito de aquella noche pronto sería respondido con nuevas defensas, nuevas contramedidas y nuevos desafíos. La guerra, después de todo, es una carrera sin línea de meta. Mientras tanto, en el corazón militar de Rusia, otro cálculo comenzaba. Uno que no solo consideraba el costo de reemplazar bombarderos destruidos y combustible perdido, sino también el riesgo de dejar a Moscú dentro del alcance del próximo enjambre. 17 drones volaron hacia la historia esa noche. 16 encontraron sus blancos. Su mensaje fue inequívoco. En un mundo gobernado por código, plástico y silicio, las reglas habían cambiado para siempre. Instintos artificiales. ¿Cómo el enjambre vio en la oscuridad? ¿La mano invisible perder el control a propósito? Sigilo por simplicidad. ¿Cómo los defensores no vieron la amenaza? Contramedidas electrónicas, cuando los interferidores no sirven. Aproximación final. El cierre del círculo. Infierno desatado. El momento del impacto. Réplicas. Las nuevas reglas de la guerra. Epílogo. Lecciones escritas en fuego.